La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Un poco alejado, de repente, no tanto dirán algunos, de las ideologías, de las religiones, de las creencias, de lo que le llaman ahora como le llaman, los relatos, esas tesis que se dan Narrativa. narrativas, Ese. ¿no? Esas palabras que han inventado para contarnos cuentos. Bueno, en esta oportunidad pues, estamos con el doctor Jaime Luyo, ingeniero electrónico, ex decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica de San Marcos, eh, director del programa de doctorado en energética de la UNI, gran líder docente en los años 70 de la UNI, pues fue expulsado de la UNI por un poco protestar contra un rector en el que yo también estaba involucrado. Ah, Y menos mal, la historia nos dio la razón porque ese rector fue expulsado por corrupto, ayudaba a su hija a ingresar, etcétera. Pero en fin, aquí estamos, somos más o menos de la misma degeneración, como digo siempre, ¿no? Nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Por qué lo hemos invitado? Porque además es doctor en economía y ha sido viceministro de energía, de electricidad, en- hace unos 4 o 5 años. Entonces, es la persona más indicada para hacer un análisis científico, tecnológico, político de lo que está ocurriendo en Venezuela. Para este modesto conductor del programa, la tragedia de Venezuela, como de muchos otros países, es de tener una riqueza natural, un recurso natural súper atractivo para las grandes potencias, ¿no? El petróleo. Por el petróleo, ustedes saben, ha habido tantas intervenciones, sobre todo pues por allá por Irak, Libia, Irán, eh, y también, por supuesto, en la América Latina. Y en América Latina tenemos a Venezuela, que se dice que tiene la más grande reserva petrolera del mundo. Entonces, para este modesto conductor, es una tragedia tener ese tipo de cosas porque es demasiado atractivo. Es algo así como cuando uno se pasea con su reloj Rolex, ¿no? Por Gamarra, por las calles de la Victoria. No se puede hacer eso, pues hay que... Pero el petróleo no se puede ocultar. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Como ustedes saben, Estados Unidos ha invadido, intervenido, ha capturado al presidente Nicolás Maduro, cuya ideología no vamos a tratar aquí, no es el tema, está encarcelado. Y el presidente Trump de Estados Unidos ha dicho una cosa impresionante que nunca pensé que se iba a escuchar. Vamos a administrar Venezuela y para que nos devuelva lo que nos quitó nuestro petróleo. Es decir, que ya, no sé qué época es esto, ya no se llama neocolonial, es colonialismo puro, da la impresión. De modo que esperemos que nuestro país no se descubra demasiado petróleo, pero también de repente pueden venir a visitarnos. Pero en fin, ese es más o menos para provocar a nuestro invitado. Gracias, Jaime, por estar con nosotros. Gracias más bien, Modesto, por tu generosa introducción. Sí, tuve también medio año de viceministro de hidrocarburos, porque también conozco el tema, ¿no? O sea, y obviamente energética, el programa desde el punto de vista académico cubre todas las fuentes, incluyendo la nuclear, que tú eres el experto. O sea, todas las fuentes.
renovables y no renovables. Bueno, y bueno, yendo al tema. Es bueno también ver, bueno, y tú quisiste decir, ahora lo digo yo, pues pareciera que se cumple pues este dicho, ¿no? De la maldición de, de los recursos naturales, ¿no? De la abundancia de recursos naturales que Venezuela efectivamente es la mayor reserva mundial, eso reconocido, digamos, por las agencias de energía del mundo, tiene más petróleo que Arabia Saudita, que es la segunda. Y por ahí también está en tercer o cuarto lugar, está Canadá. Por eso es que también en un lapsus que nos tiene acostumbrado el presidente Trump, dijo, bueno, también nos vamos a anexar Canadá. Lo que ocurre es que, digamos, hay pues, en el fondo hay una interdependencia. Me explico, ¿no? Una interdependencia entre el comprador y el vendedor, el productor y el consumidor. Me refiero al petróleo. Y esto tiene décadas, digamos, desde la década del 60. Mira, en la década del 60 inclusive, digamos, la actividad empresarial petrolera, con el presidente Carlos Andrés Pérez, se nacionalizó la empresa. O sea, no es que muchos piensan de que Chávez fue el que nacionalizó, no. Ya estaba nacional y le puse justamente el nombre que sí, PDVSA, ¿no? O sea, Petróleo Venezolano, ¿no? SA. Entonces, lo que ocurre es de que, como yo, digamos, menciono, desde la década del 60 ya la economía norteamericana digamos, era muy dependiente y hasta ahora muy dependiente del petróleo venezolano por, eh, por razones geográficas, o sea, la ubicación, digamos, de la fuente, pues, importante que todavía, digamos, vivimos la economía de los hidrocarburos, que todavía va a estar vigente unos 30 años más antes de que haya transición a las nuevas, digamos, energía limpia. Entonces, lo que ocurre es de que esa dependencia tiene décadas, ¿no? Como digo, repito, hace 60 años, prácticamente 6 décadas. Por lo tanto, del punto de vista ya, hablando ya del punto de vista, digamos, de ingeniería, de instalación e infraestructura, toda la costa del Golfo, ahora que le ha puesto Golfo de América, pero Golfo de México, todas las refinerías de Estados Unidos están ubicadas ahí. Y entonces, y además el diseño de esta, digamos, de ingenieril, de estas refinerías, justo han sido tomando en cuenta digamos, calidad y tipo de petróleo pesado que tiene Venezuela. Eso obviamente no se puede transformar en pocos años, inclusive, ¿no? Digamos, para poder, digamos, procesar otro tipo de petróleo que podría importarlo. Y de Canadá, inclusive, es más oneroso porque tendría que cruzar, digamos, tierra en un oleoducto, pero el asunto es ese, de que hay una interdependencia ya muy antigua. Y, tanto para Venezuela como para Estados Unidos es estratégico el recurso. Venezuela como que su economía, el 80% de su economía depende de la exportación del petróleo, ¿no? Y Estados Unidos, su economía todavía sigue petrolizada y obviamente, y hay otro aspecto que nadie ha comentado, es de que como ha habido ya tiene más de, digamos, de una década digamos, la disputa primero entre el gobierno de Chávez y el gobierno
digamos, de Estados Unidos. Entonces, el problema es que una de las sanciones que aplicó, digamos, el gobierno de Estados Unidos es reducir la importación para impactar la economía de Venezuela y fue, digamos, aplicando otras sanciones que impedía de que las empresas, inclusive de Estados Unidos, toda empresa, inclusive extranjera, localizada en Estados Unidos, comercie con PDVSA, o sea, con la empresa venezolana. Entonces, poco a poco, y también a nivel, digamos, financiero. Entonces, poco a poco, entonces han ido, digamos, erosionando, impactando en la economía de Venezuela, que el resultado, digamos, lo estamos compartiendo particularmente nosotros y países vecinos a Venezuela, con la emigración de muchos venezolanos el problema, el impacto que ha tenido estas sanciones en la economía venezolana. Entonces el asunto es ese, de modo tal que Venezuela, como su principal cliente le estaba recortando toda la salida financiera, inclusive comerciales, entonces comenzó a mirar a Irán como socio y a la China como comprador. Entonces, obviamente comenzó ya a comerciar o sea, encontró esas alternativas que no tenía, digamos, digamos, inclusive hace 5 años no tenía, recién hace 5 años ha empezado, y entonces hay inversiones de la China y también apoyo de Rusia desde el punto de vista tecnológico en la industria petrolera. Entonces, eh, o sea, la estrategia digamos, de las sanciones estaba orientada a que haya una crisis, y que de hecho la ha habido, y todavía permanece una crisis económica. Esa crisis económica genera una crisis social y política. Entonces, en otros casos antiguos ha funcionado porque como hay movimiento y reclamo de la población, el gobierno cae y entra otro gobierno. O sea, el asunto es ese desde el punto de vista finalmente de política, injerencia política de una gran potencia hegemónica de la región en la política interna, porque obviamente quiere asegurar y en mejores condiciones económicas el recurso petrolero para su propia economía. Entonces, entonces tiene aspectos, como digo, inclusive geopolíticos ahora, digamos, porque ya Venezuela ha tenido lazos ya y acuerdos de venta para la China, sobre todo. Entonces, ese aspecto yo creo que lo van a tener que tocar con pinzas, porque obviamente la China ya es una potencia y habla de igual a igual con Estados Unidos. Entonces, se ha conocido por los medios independientes de que un petrolero que con 800.000, digamos, barriles salió, antes de que caiga Maduro, salió, digamos, con rumbo a China. Y el bloqueo marítimo militar, que tiene ya como 2 meses, no impidió el paso. O sea, todo parece indicar de que también ya al nivel, digamos, de las potencias, tienen que haber habido algunas comunicaciones para llegar también a una situación de equilibrio, digamos, inclusive geopolítico regional, ¿no? Entonces, todos estos aspectos se han producido, o sea, del las sanciones que se ha utilizado como un arma realmente de injerencia política,
todavía no han logrado, no, como no han logrado que caiga el gobierno, muchos dicen, bueno, que inclusive Maduro se mantiene con una última elección que ha sido fraudulenta, pero lo concreto es que está en el poder. Y ahora lo que todos nos preguntamos, que ya ha utilizado la forma extrema de injerencia, que es una injerencia militar, que digamos de comando para, digamos, capturar la cabeza, pero resulta que la cabeza no es suficiente porque la vicepresidenta, la Lacey Rodríguez, ya ha dado un pronunciamiento dando a conocer que el gobierno, digamos, de chavista, sigue todavía en el poder y todavía están esperando, digamos, cuál va a ser la respuesta de Trump, que ha comentado de que ahora van a dirigir o gestionar el gobierno, o sea, Estados Unidos. Yo creo que lo que quiso decir es de que lo que ellos quieren que haya una transición llamada democrática para que entre la oposición y la oposición obviamente tiene que ser afín a la política, no solamente, digamos, económica, sino de política regional, digamos, de Estados Unidos. O sea, eso está por verse, ¿no? Está por verse cómo se va a desencadenar, porque durante el tiempo que ha estado, digamos, el movimiento chavista, está bien organizado, o sea, no, inclusive creo que tienen milicianos armados, o sea, eh, va a haber, la cosa está todavía por verse, porque también el presidente Trump ha dicho que esa era la primera oleada, y si no, digamos, deponen pues el gobierno, va a entrar la segunda, entonces ahí sí la cosa se pone fea para los venezolanos y para la región, ¿no? Porque ya habría un enfrentamiento ya formal y militar y ahí sí, obviamente, entre David y Goliat, no siempre David, en este caso David no creo que gane, ¿no? Entonces, digamos, guerra, enfrentamiento militar en el siglo XXI, el que tiene más alta tecnología militar es el que tiene más probabilidades de ganar la confrontación desde el punto de vista militar, pero ¿a costa de qué? De que, digamos, haya, digamos, muchos, muertos, víctimas, y finalmente la población es la que sufre, ¿no? O sea, eh, y en lugar de que los emigrantes, que inclusive muchos venezolanos están en el Perú, como 800.000, entonces, que están celebrando para regresar, va a ser, si es que se entra a una confrontación, más bien van a seguir emigrando, ¿no? Porque la población no va a estar de carne cañón, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama en pocas palabras, como lo veo, ¿no? De que todavía está por definirse la situación política dentro de... Ahora, acá la OEA es como si no existiera, ¿no? Está muda, debería decir algo, ¿no? Porque supone que es un organismo regional que está por la democracia, la no intervención, el respeto a la soberanía, etcétera. Todo eso se ha violado. Ahora, en esta época, digamos, ya desde el año pasado, ya se nota de que ya las reglas, digamos, de las leyes internacionales ya no se respetan, ¿no? O sea Sobre que todo la OEA, el organismo, el OEA, también la ONU y prácticamente todas las instituciones internacionales ya son, están fuera de ya fuego. están fuera de época, ya no funcionan. Ahora lo que manda es la ley del más fuerte, es decir, aquel que tiene
como tú lo has señalado, la mayor tecnología para la guerra, básicamente, es el que va a imponer sus condiciones al mundo entero, porque ya no hay ningún tipo de respeto a nada, que yo sepa, ¿no? No, no se respeta ninguna norma internacional. Empezando, por ejemplo, la guerra comercial que inició en el primer gobierno Trump, eso viola largamente las normas del comercio de la Organización Mundial de Comercio, que justamente Estados Unidos fue uno de los pilares ahí y ahora no desconoce de su propia criatura. Entonces, estamos en una época en la cual se ha retrocedido, pues, ¿no? Se ha retrocedido y ese retroceso es, digamos, peligroso para la paz mundial, ya no la paz, inclusive paz de Venezuela, ni regional, ¿no? Porque si por ejemplo, yo me pongo una hipótesis, este acuerdo, digamos, contrato de provisión digamos, forma permanente durante, creo que tengo entendido que es para unos 15 años de exportación de petróleo a la China, que lo corten, entonces eso implica de que están afectando otra economía, pero es una economía de otra potencia, ¿no? Entonces, eso, porque el problema, pues, que lo que ha apurado en mi visión o percepción es de que las reservas estratégicas de petróleo que se han estado agotando ya. Y entonces Estados Unidos urgía tener, digamos, justamente el petróleo más cercano y el que para el cual, digamos, su infraestructura está diseñada, ¿no? Para procesarlo. O sea, y como todos comprendemos, digamos, por eso es que la energía es un recurso estratégico de cualquier país. ¿No? Y eso, digamos, viéndolo en forma más amplia, inclusive tiene que ver con la seguridad nacional, ¿no? Entonces, obviamente Estados Unidos lo ve bien claro. Por eso que se explica que ha desplazado como para todos nos ha sorprendido que prácticamente la mayor flota, con el portaaviones más moderno frente a Venezuela. Yo explico, es por eso, porque es un problema existencial, ¿no? Económico, porque si es que empiezan a tener déficits, se impacta en los precios de los combustibles y la economía de Estados Unidos, como es obvio, también se ve afectada y toda la promesa detrás de que va a haber crecimiento y no va a haber inflación, etcétera, a pesar de sus medidas con los aranceles, se desestabiliza, digamos, la economía y por lo tanto también él tiene problemas internos, ¿no? Juicios y otros pendientes que tiene, digamos, antes inclusive de que asume el poder, ¿no? Entonces, esa es un poco la explicación que yo encuentro, ¿no? ¿Por qué? Porque la urgencia, pues, te pone, digamos, un cañón ahí, en lugar de ponerte, digamos, una pistola, te pone un cañón para que tú ya, ¿no? Accedas a los requerimientos, ¿no? Del que te... Ahora, varios analistas internacionales, geo, no, la geoestrategia, la geopolítica, geoeconómica, señalan que Estados Unidos está en un declive tecnológico y que China está de subida, ya se convertirá dentro de poco, dicen, en la primera potencia. Y entonces dicen que
el antiguo imperio, Estados Unidos, está reaccionando igual que es en la historia los imperios han reaccionado cuando estaban de declive. Usan la fuerza, la violencia y en este caso requieren petróleo sí, para un poco defenderse en esta competencia y por lo tanto reaccionan así de esa manera tan desesperada. ¿Tú compartes ese Sí, análisis? sí, bueno, sí, bueno, históricamente es así, ¿no? Por ejemplo, la guerra entre Atenas y Esparta, digamos, sucedió algo similar y todo, bueno, viéndolo ya del marco ya de histórico, de la historia, digamos, mundial, los imperios tienen como ya lo hemos visto, ¿no? Digamos, su proceso de crecimiento, llegan a su máximo esplendor, dominio, y eso lo tuvo pues, Estados Unidos hasta la década del 90 del siglo pasado. Y después, como es la ley de la historia, del desarrollo histórico de las civilizaciones, así, entonces es un signo desesperado, pues, porque como tú haces un despliegue militar se estima, entonces, ese gasto, digamos, en ese despliegue militar, eso ha costado unos 10.000 millones de dólares. Increíble. No es, o sea, hacer la guerra también cuesta, obviamente, la industria militar es la más, es la que está, digamos, beneficiándose y vive pues justamente de los conflictos, ¿no? Entonces, si bien eso favorece a las empresas militares de la industria militar en Estados Unidos, y activa un poco la economía, pero de todas maneras ese es el costo. Ese costo, ¿quién lo paga? El ciudadano norteamericano. Es a través de los impuestos, o sea, increíblemente, ¿no? O sea, en economía así es. El Pero, gasto y el ingreso, el beneficio no es siempre compartido entre el consumidor y el productor, ¿no? Por partes iguales, por lo menos, ¿no? En este caso es así, o sea, ¿y por qué ha hecho ese desplazamiento y ese gasto? Por la importancia del petróleo venezolano, que requiere tenerlo seguro, o sea, eso se llama seguridad energética, ¿no? ¿Qué es seguridad energética? Tener recurso oportuno en la cantidad y en la cantidad suficiente y también a precios asequibles, ¿no? Que eso es lo que quieren también, ¿no? Porque y además, como está cerca, entonces los costos de flete, etcétera. O sea, digamos, el recurso que lo tienen al frente, pero no lo tienen controlado, asegurado. Ese es el fondo. pero algunos analistas señalan que no solamente son los ciudadanos norteamericanos, sino los ciudadanos de estos países que usan el dólar para intercambiar, ¿no? Desde que Estados Unidos impuso el dólar como la moneda universal y Ah, obligó claro. a la Arabia Saudita de que venda su petróleo en dólares. Estados Unidos se ha convertido en un bombeador de riqueza de todos los países, como el Perú, por ejemplo. Aquellos que Sí, es tienen cierto. Aquellos que Sí. tienen dólares, por ejemplo, acá en Perú, algunos tienen 100.000 dólares, 200.000, 1.000.000, digamos. Sí, Han ese es visto, muy cierto. han visto desaparecer el 10% de eso. O sea, aquel que tenía 100.000 dólares el año pasado ha perdido 10.000 dólares, precisamente porque eso va pues a, digamos, nivelar las deficiencias del sistema norteamericano. O sea que todos los países financiamos la guerra que inicia Estados Unidos, dicen los analistas. Bueno, sí, bueno, y efectivamente, ¿no? Ya viéndolo en el campo o, digamos, en el ámbito financiero,
porque estamos en la época en la cual, digamos, la industria financiera y el poder de la, digamos, financiero mundial es el que se está beneficiando con la globalización que ha habido, que se está, bueno, ahora, digamos, amainando, digamos, la libre mercado, etcétera, pero los grandes fondos de inversiones como BlackRock, o Vanguard, etcétera, son los que más se han beneficiado con, digamos, la globalización y el libre mercado. En detrimento, y eso se refleja en Estados Unidos, ¿ah? Por Ahora, eso es que Trump tiene razón en el sentido siguiente de que se ha desindustrializado Estados Unidos, porque, digamos, todos son movimientos bancarios especulativos, en lugar de invertir en infraestructura productiva, invierten en bonos, en acciones, en el ámbito especulativo. Esa es la economía especulativa, que es la que, digamos, no produce, pues. O sea, por eso que le llaman economía real, es la que en la cual trabajamos nosotros, ¿no? En la parte, digamos, de la infraestructura física y todas las actividades, digamos, de servicios reales de la, ¿no? Entonces, bueno, eso, ha- además, Estados Unidos, el último siglo, se ha beneficiado teniendo, digamos, imponiendo el dólar como moneda de reserva y para todas las transacciones comerciales. Y ha aplicado lo que dice, lo que, digamos, se define en economía, el señoreaje. ¿Qué significa esto? Me explico. Ellos tienen el poder de imprimir los billetes, ¿no es cierto? Un billete de $100 cuesta 20 centavos producirlo. Pero con ese billete compra bienes y servicios que produce el resto del mundo. Eso es lo que ha estado sucediendo. yo escuchaba cuando estaba en Francia en los años 70, escuchaba a los economistas franceses, ¿no? Que decían, nosotros construimos trenes y Estados Unidos papeles, e intercambiamos papeles por trenes. Y eso tiene su límite. Eso tiene su límite, porque hay otro problema de fondo en Estados Unidos. Tiene la deuda más grande, digamos, de cualquier país. O sea, en otras palabras, acá como, digamos, no nos preocupamos, bueno, los economistas, digamos, critican cuando hay, digamos, déficit fiscal. Estos tienen un déficit de hace 3 décadas, por lo menos. Y ese déficit, digamos, se cubre el déficit fiscal del gobierno? Con préstamos. ¿Y quiénes son los principales acreedores? Japón y China. Y deben, pues, digamos, y yo he hecho un artículo en el cual coincido con el premio Nobel Paul Krugman, que esa deuda es impagable. Claro, Y, ahora, y si tú le quieres reclamar a Estados Unidos, te pone pues, el transatlántico y todo lo que ha hecho con Venezuela, igualito, bueno, venga a recoger tu plata, pues, sí. Oye, por eso es que los países que llegan a ser hegemónicos desarrollan digamos, su fuerza armada no solamente para ampliar su dominio, sino también para no pagar, trampear digamos, a los países, digamos, que no, le provee los insumos, eh, como el caso que estamos comentando, ¿no? Eso es lo que ha sucedido, ¿no? O sea, y además ha exportado también, dice, bueno, ¿por qué no hay inflación en Estados Unidos? Porque le exporta, pues, al resto del mundo. O sea, eso es lo que obviamente en términos financieros se entiende
y digamos, los que han especulado en la economía especulativa, que es la financiera, son los que, digamos, tienen los mayores fondos, digamos, en dólares, ¿no? Y les conviene que siga el dólar. Ahora, hay otro aspecto, volviendo a lo de Venezuela, es que Bueno, hay otro mira, detalle. tomar el petróleo de Venezuela es una forma también de hacerse de riqueza para Así es, así es. estar de esa. Pero sí, volviendo y continuando esta narrativa. Bueno, lo que ocurre es de que la China con Venezuela eh, van a, no van a transar en dólares, sino van a transar en yuanes digamos, y el petróleo como un trueque, ¿no? O la moneda venezolana. Otras palabras, es una forma, y lo que tú mencionaste, efectivamente, el dólar lo anclaron inicialmente al petróleo. Inclusive Arabia Saudita también ya está dejando de negociar en dólares. Con Rusia es bueno, el problema que han tenido digamos, también con las sanciones que le aplicaron a Rusia, que es lo que produjo que Rusia ya no le vendió a Europa, digamos, los recursos, digamos, gasíferos y petróleo, sino a China y Arabia Saudita, pero con la condición que ya no iban a transar en dólares, Claro, porque sí, también la sanción, está surgiendo pues estos famosos BRICS, que exacto, para utilizar monedas de las naciones que se unan a los BRICS y dejar la dependencia, el dólar y que vamos, que la se siga dependencia aprovechando. del de sangre, ¿no? Del dólar. Así es, así es. Es y también, por eso es que también, digamos, le interesa controlar a Venezuela, porque Venezuela justamente es la más grande reserva de petróleo ya para los 50 100 años y va a ser la primera, ¿no? Entonces, y que Venezuela no van, digamos, a comerciar en dólares. Ahora la van a obligar que convierte en un poco. Y además Venezuela quería ingresar al BRICS también. O sea, el asunto está de que también acá Venezuela es clave, porque también quieren debilitar el BRICS por hegemonía. Aquí quieren tratar de mantener la hegemonía que tenía absoluta, o, digamos, unipolar, como se le denomina, ¿no? Pero todo eso se está desarmando y por eso es que se explica el gran despliegue desmesurado para cualquiera de, digamos, militar ahí frente a Venezuela, ¿no? Que es algo que insólito, ¿no? Y, en- es que se juegan muchos aspectos, como los aspectos geopolíticos y de seguridad, le llaman seguridad nacional, pero más bien es de hegemonía, o sea, lo que Trump es consciente de que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía con el lema, el MAGA, ¿no? Make America Great Again, es reconocer que ya no es, pues, quiere volver. O sea, en otras palabras, quiere volver a lo que fue. Y eso los norteamericanos lo entienden porque la clase media ya está desapareciendo en Estados Unidos. O sea, eso es lo que no se comenta, ¿no? La desigualdad es tremenda, ¿no? Bueno, Pero entonces, sacan, pues, digamos, a Elon Musk, ahora Sam Altman de inteligencia artificial. Pero esos son justamente yo diría, los malos ejemplos, ¿no? Porque es digamos, una forma de disimular, digamos, digamos, las desigualdades que hay digamos, en Estados Unidos, ¿no? ahora, es bien interesante lo que tú señalas. Lo que está sucediendo en Venezuela es la reacción de la potencia en decadencia que necesita recursos naturales para competir con aquellos que han invertido más bien en conocimiento, como China,
eh, la India ahora está surgiendo, que la India. y bueno, y Rusia también. Ahora, el tema es el siguiente. Has tocado un tema muy interesante que poca gente se da cuenta, aunque creo que ya cada vez más sí se dan cuenta, es que en los años 50 Estados Unidos tenía el monopolio de la tecnología. Ujú. Vendía automóviles, televisores, radios a precios de oro. Eh, Eran tan caros que le permitía darle a su gente, lo que tú llamas la clase media, darles un nivel de vida pues envidiable, ¿no? El sueño americano. Pero la tecnología no es para siempre monopolio de un país. Basta que haya otros que se interesen. Surgió Japón, ¿te acuerdas en los años 70 que Ah, vinieron los Toyotas? Los precios bajaron, la General Motors había grandes crisis, o sea que poco a poco ya no podían vender a los precios de monopolio. Y eso ya no le permitía a los gobiernos darle a la gente una vida de antes, ¿no? y Entonces, pues ya la época, sí, pues, de la posguerra, digamos, ¿no? Que ha terminado prácticamente la década del 80 del siglo pasado. por otro lado, las empresas que trabajaban allá en Estados Unidos y que daban trabajo a mucha gente, se dijeron, pero ¿por qué voy a pagarle a estos gringos, mis compatriotas, $10,000 al mes cuando puedo ir al Asia a pagar 1,000, 10 veces menos y voy a ganar más? Como tú has hablado de Elon Musk, de esa gente que se va a países donde hay conocimiento, porque las grandes empresas tecnológicas van donde hay gente con conocimiento. Se fueron allá, no van a venir a Perú porque acá no hay masa crítica y para hacerse más ricos y su gente en Estados Unidos más pobres. O sea que hay una especie de equilibrio en el nivel de ingresos, poco a poco, ese equilibrio que es natural, porque los talentos peruanos y cualquier se va ahí a los países donde pagan más y las empresas se van ahí donde pagan menos y donde hay materias primas, donde hay materias primas en países que no les exigen respetar en el medio ambiente, porque si hacen minas por Nueva York, la gente se va a poner molestosa. O sea que si vienen las empresas de materias primas a países como el Perú y las tecnologías se van a países donde hay conocimiento, pero los ingresos medios un poco que se van nivelando en el mundo. Eso es lo que, grosso modo, como físico, haciendo relaciones matemáticas, eh, pienso. ¿Cuál es tu idea al respecto? Sí, bueno, sí, bueno, en Estados Unidos, más bien lo que las últimas 3 décadas o 4 décadas, la desigualdad se ha ido, digamos, ampliando entre el 20% superior, digamos, y el 20% inferior. Ya no hablar del 1%. El 1% de lo más rico de Estados Unidos tiene el ingreso, el más o menos el 30 y tantos por ciento de la riqueza de todo Estados Unidos. 35%, ¿sí, no? Y también en ingresos, que es diferente, ¿no? La riqueza de ingresos también está por ahí, el 1%. Y el 10% llega a 40 y tantos por ciento de toda la riqueza de Estados Unidos. O sea, pero sin embargo, comparando pues con el continente europeo, ahí hay menos desigualdad. Está, digamos, y lo cual yo también, digamos, celebro que sea así. Pero en Estados Unidos ha sido extrema por justamente la, digamos, corriente, digamos, de la escuela de Chicago, el neoliberalismo extremo,
digamos, ha dado como resultado, ese es el resultado, ¿no? Ese es el mejor referente. Ahora, Trump quiere cambiar eso, hay que reconocer, porque se dio cuenta de que ya pues prácticamente como tú has mencionado, las plantas, pues la General Motors y la Ford, etcétera, están cerrando, han estado cerrando en Estados Unidos ya, digamos, el problema es con mucha desocupación, había ya hasta ciudades fantasmas, ¿no? Y entonces ahí ha venido también el apoyo para que sea elegido, porque él dice, no, yo voy a atraer y voy a exigir que, digamos, que las empresas que tienen deslocalizada su producción, que regresen a Estados Unidos y que produzcan acá para que, digamos, se genere más trabajo. Pero obviamente los tiempos cambian, pues ya va a ser difícil que se logre porque ya tienen, ya se ha entrado a otra tecnología, la tecnología de los carros eléctricos, por ejemplo, en la cual también China ya, ahora, una de las empresas de China, digamos, no recuerdo bien el nombre, ya produce más que Tesla, o sea, ya lo pasó. Y eso que Tesla también es competidora en China. O sea, China, ese aspecto que aplica pues digamos, filosofía de Deng Xiaoping, de el gato que gase, aunque sea de cualquier color, ¿no? Entonces, eso también ayuda, ¿por qué? Porque la competencia les permite, digamos, obviamente mejorar el producto y desarrollo tecnológico, ¿no? Y las innovaciones, ¿no? O sea, de un año a otro, un carro tiene que mostrar algunas novedades, si no, no vende. Hablando de Deng Xiaoping, tú sabes que yo estaba en Francia pues hasta el año 82 por allí. Él tomó, me acuerdo con los periódicos, que cuando murió Mao Zedong, él regresa lo había enviado al campo, creo, al pobre. Él había estado 6 años en Francia antes, ¿eh? Conocía cómo era el sistema. Cuando regresó lu- a lugares altos de la política china, siendo gran influyente, él pidió encargarse no del Ministerio de Economía o del primer ministerio, lo que fuera, del, de la educación, ¿no? Así es. Y dijo, ahora ya no van a entrar a la universidad, pues solamente los amigos del Partido Comunista, ahora entran todos los que aprueben este examen, campesinos, obreros, soldados, me dan un examen de admisión. Se presentaron más de 5 millones y solamente el 5% ingresó y los envió a los Estados Unidos, Europa, a aprender de las tecnologías, el conocimiento, la investigación y armó lo que tú seguramente te acuerdas, las cuatro modernizaciones, ¿no? La agricultura, la industria y la modernización de la ciencia y la tecnología. Después está defensa en cuarto lugar. Y, y vemos ahora los resultados, ese de tremenda. Entonces ahora viene la pregunta, ¿por qué en nuestro país no se ve ese aspecto y se insiste solamente en las materias primas? O sea, este, no se apuesta a la investigación. ¿Cuál es el virus que Bueno, tenemos? ese, ese efectivamente, es un defecto de los pensadores, de los líderes. No ven a largo plazo. O sea, y los líderes empresariales también, pues, digamos, lo que buscan es digamos, el beneficio a corto plazo pero lo que llama la atención, los líderes políticos no tienen visión a largo plazo. A lo más 5 años que dura, digamos, el gobierno según la Constitución, están mirando en 5 años nomás. Digamos, así no se desarrolla, o sea, ningún país desarrolla. Inclusive muchos economistas, ministros de Economía,
piensan así. Y eso que inclusive ellos son muy, digamos, vinculados a la actividad empresarial, a la formación en las escuelas de negocios de los Las futuros pues, finanzas, gerentes. las finanzas. Sí. Y, y lo curioso y contradictorio, que ahí sí les enseñan, digamos, planeamiento estratégico de la empresa. ¿Se dan cuenta? Porque es así. O sea, tienen que mirar a largo plazo y también ver la competencia, etcétera. Pero cuando están justamente el lugar donde el impacto a nivel nacional en los grandes, digamos, puestos como, bueno, ministro de Economía y Finanzas, no aplican lo mismo. Están pensando igualito que los, digamos, que los políticos tradicionales, ¿no? O sea, el Bueno, problema pero es ese, la ¿no? razón de ese asunto es porque con la plata que recogen, las migajas que recogen de la minería, les sirve para ponerse remuneraciones de 35.000 soles, 40.000 soles. Es decir, piensan solamente en ellos, nada más, porque la educación, También. la educación, la ciencia y tecnología la dejan, ni siquiera los mencionan, ¿no? Los científicos terminan con una jubilación de 900 soles. A propósito, ¿cuál es tu jubilación de la universidad? Bueno, como yo me jugaba, no sé mucho, bueno, tengo 2.000 soles, pues, que me sirve para mí nomás. Y, y, y sin ir, digamos, a ningún, digamos, distracción de fin de semana, o sea, solamente para mantenerme activo. Para pagar tu seguro médico. Así es. Ahora, cuando Bueno, un seguro médico que yo ahora, el seguro se me va a la mitad. justamente por eso es que los jóvenes, Esa- sus estimados amigos que nos escuchen. Jaime Luyo es uno de los privilegiados que gana 2.000 soles de pensión, pero hay una gran cantidad que gana 900, 800. Y cuando los jóvenes talentosos ven esa realidad, simplemente se van del país donde están allá ganando como pensión 7.000 dólares y se pasean por el mundo, por turistas eternos. La gente de nuestra generación que se fue, siempre me envían las postales, los mensajes de los paseos que se están dando en el mundo. Bueno, y acá quienes hacen eso son pues aquellos que tienen esos privilegios, que son los militares, por supuesto, que tienen su pensión de 8.000, 10.000, hasta pueden tener doble sueldo. Se prioriza aquí en el Perú actividades que tienen poco que ver con el desarrollo. Bueno, así es la vida y los jóvenes, por supuesto, les recomiendo hacer ciencia y tecnología y escoger el país que mejor les trata. Bueno, estimado Jaime, finalmente, eh, pobre Venezuela por tener tanto petróleo y Perú, en cambio, tiene bastante riqueza también y nuestro país, el presidente del Perú, aparentemente dice, no, no me voy a meter con ese tremendo gorila del norte, me he convertido en socio estratégico. Entonces, algo Bueno, así. uno se asocia con los iguales, ¿no? Pero no, o sea, Así como una... no he visto ni en las, bueno, ya no hay en los cómics, ¿no? No he visto pues que el ratón sea socio de león, ¿no? un ratón que se asocia a un elefante. Sí, pues, bueno, también habría que hacer, digamos, una reflexión para la juventud, que ya que viene pues, el evento electoral, estamos en ambiente electoral, que escojan bien quiénes piensan, pues, digamos, y quiénes tienen algún mínimo de credibilidad, porque creo que el 50% del actual parlamento está postulando, ¿no?
y ya vemos los resultados que tenemos con el actual Parlamento que son bastante criticables, por decir lo mínimo. Entonces, no se dejen llevar por las promesas de que alguien menciona a cada rato que vamos a ser potencia mundial, la capital mundial. Somos, eso hay que tomarlo en serio, porque de promesas ya estamos bastante, digamos, caldados, por decir también. Jaimito, que hace unos 10 años vino un paisano de Salpo y me dijo, Modesto, tú que tienes cierta influencia en el pueblo, apóyame porque quiero ser alcalde, quiero ayudar al pueblo, hacer algo por mi pueblo, dice. Entonces yo le pregunto, pero, a ver, hasta este momento que has venido acá, ¿qué cosas has hecho por el pueblo? No, nada, pues porque todavía no he tenido una oportunidad. Yo quiero la oportunidad, mi oportunidad es ser alcalde. O sea entonces, O sea, llegan quiere aprender en el cargo. Cuando tiene el cargo, recién va a pensar qué hacer, ¿no? ah, Eso es lo que sucede, ¿ah? En los eh, cargos espera, ministeriales de los últimos tiempos, la gente que llega realmente. espérate. Entonces le digo, mira, lo que tienes que hacer es no postular y ver a los candidatos y averiguar qué cosas han hecho antes de ser candidatos. Y Hace, vota porque el mejor que lo ha hecho. Y porque acá estamos pues en el Perú, siempre tenemos un pasado, ¿no? Conocemos los dos a un candidato que ha puesto a nuestra universidad ha dejado de crecer tecnológicamente ya. El número de publicaciones se ha quedado plano desde hace 4 años. Los egresados no pueden tener diploma porque hizo un estatuto a la loca para que no sea elegido su contrincante. Entonces yo, francamente, hay que estudiar bien lo que han hecho en el pasado los candidatos, no lo que prometen, sino lo que han hecho. Ese señor que dice potencia, habrá que ver qué cosa ha hecho en el pasado, si ha hecho algo positivo. Lo más vistoso que hizo es volver a Francisco Pizarro a cerca Palacio. En fin, por eso, la mejor recomendación es, amigos, ver qué cosa han hecho los candidatos cuando han tenido algún tipo de responsabilidad estatal. Bueno, te agradezco mucho, Jaime, por esta, gracias, Marín. esta charla que nos has dado. Esperemos que el pueblo venezolano decida lo que quiere. Acá en nuestro humilde canal, en nuestro modesto canal, no creemos pues en las ideologías, no creemos en las narrativas. Lo que creemos es la voluntad de los pueblos. De repente los venezolanos que están allá en Caracas y de esas bellas regiones, pues adoran a Trump y le ponen como la alfombra roja que entre, qué sé yo, será su cuestión, ¿no? De modo que veamos qué van a hacer los venezolanos, qué cosa quieren. Por supuesto, estamos obviamente porque se respete la voluntad popular de todos los pueblos. No se le debe imponer a nadie cosas contra su voluntad. Esa es nuestra posición. ¿Cuál es la tuya, Jaimito, para cerrar? Sí, que efectivamente que se respete la soberanía de los pueblos, ¿no? De decidir su destino, ¿no? No, digamos, de tener injerencias que, que no han sido, digamos, convocadas, salvo que haya sido así, pero tienen que, los mismos venezolanos tienen que resolver sus propios problemas. Y si piden ayuda, que es otra cosa, a los países, pero que pidan pero a los países que tienen, digamos, como vecinos y tienen realidades similares, ¿no? No pedir ayuda o una gran potencia eh, no lo va a hacer gratis. Finalmente, lo que quería señalar, amigos, es mi pensamiento, me permito decirlo. Eh,
mucho se habla, pues, por la presidenta Claudia Sheinbaum, esta especie de controversia con España, ¿no? España vino acá a Perú para llevarse el oro, igual que algunos llevan ahora el petróleo, se llevan el oro. No vinieron a salvar a almas por el catolicismo, no, era por el oro simplemente. Pero, digamos, aceptando que llegaron, hubiera sido interesante si no hubieran sido tan peleadores entre ellos, tan avariciosos. Acá Almagro se peleó con Pizarro, se mataron entre ellos, Luque lo desaparecieron y después dividieron el gran territorio del Tahuantinsuyo, que hubiera sido una potencia, en pequeños pedacitos para que se peleen entre ellos. Hasta con Colombia casi nos metemos a pelear por territorios que antes era uno solo. Bolivia nos dividieron, lo pusieron antes Alto Perú, Chile combatió para que no se una la gente acá. En fin, esta gente que llegó no hizo nada bueno, sobre todo dividió. Y en este momento Venezuela, por ejemplo, es víctima de esa división. Si hubiéramos sido una potencia a todo el Tahuantinsuyo, en este momento, de repente, Trump hubiera pensado mejor antes de meterse con el Tahuantinsuyo. Con Venezuela chiquita es fácil. Son Has hecho una reflexión muy atinada y al momento. Es que no hay la integración. Si hubiera, ahora estamos en la época de los bloques. O sea, debería haber un bloque, digamos, regional sudamericano que todos, digamos, tengan una voz, pues, digamos, en defensa de la soberanía de los países miembros y ante la agresión de alguna potencia. Entonces, ya hubiera sido diferente, ya no hubieran tenido, digamos, esa injerencia que hemos visto. Y bueno, esa intervención, el control de la prensa y los medios es bastante escandaloso, ¿no? Pero con esa intervención que ha habido bombardeos en diferentes zonas del país y el mismo Caracas, no ha aparecido en la noticia de que ha habido un solo muerto. Eso lo dudo yo. Eso es mal indicio, digamos, de lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? muy bien, amigos. Ha sido Jaime Luyo que nos ha conversado sobre geopolítica, petróleo, energía, ciencia, tecnología, educación. Y a ustedes, amigos, les agradezco bastante. Ya estamos acercándonos a los 100.000. Hagan like, difundan, tomen esto para pasar a sus contactos, para que nuestro país tenga más gente por la ciencia y la tecnología, que es la única forma de ser independientes. Si no hacemos ciencia y tecnología, cualquier fulano va a venir aquí a meterse para hacer lo que se les ocurre, para llevarse nuestro oro, nuestro cobre, qué sé yo, bajo los pretextos diversos. Creo que es necesario que hagamos un país de gente con ciencia, con tecnología. Gracias, Jaime. Gracias a ustedes, amigos. Gracias, Bueno, hasta la próxima. Hasta Saludos. luego. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.